Buenas tardes. ¿Doctor farmacéutico se puede decir o farmacéutico? Bueno, la experiencia es la que pone el grado a la ciencia. La experiencia. Efectivamente. Da igual de que seas doctor. Estamos hablando con don Juan Carlos de Gregorio. Es farmacéutico y especialista en nutrigenética. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es lo que es? Pues una tendencia. Una tendencia. Toma ya. Es Por la eso está aquí. tendencia. De hecho, es la tendencia. Es la tendencia. Es la tendencia nutricional. Y les vamos a explicar ahora en qué consiste esta tendencia. Si ustedes tienen algún desajuste, ¿no? Hormonal, no. Metabólico. Metabólico, vamos a dejarlo al metabólico. Acuden a un doctor que en la inmensa mayoría de los casos no sabe de qué le estamos hablando porque la medicina es sota, caballo y rey, ¿no? Y ahora la tendencia dice que nos tenemos que cuidar el cuerpo y tenemos que saber qué es lo que nos afecta y qué es lo que nos influye mejor y peor, ¿no? en nuestro organismo. Es nuestra respuesta, sí. ¿Esos son los estudios que usted hace? La tendencia es utilizar la ciencia en el mejor de los cometidos para conseguir los beneficios que la investigación aporta hoy al ser humano. Por eso hablamos de tendencia. Me explico. Explícate un poquito, así, explícanoslo. A nivel nutricional, nosotros tenemos unas costumbres nutricionales que están vinculadas a nuestros hábitos diarios. El hecho de que comamos distintos grupos alimentarios implica que la metabolización de estos alimentos radica en esas rutas metabólicas y en unas enzimas que son las que son necesarias para romper esas cadenas de distintos alimentos y que las podamos asimilar de una forma correcta. Pero ¿eso depende de nuestro organismo o depende de las órdenes que nosotros le demos externamente? Depende de la carga genética inicial. Hay un componente posterior en la evolución humana que es lo que llamamos epigenética, que es pues si fumas, si tienes una vida desordenada, si duermes poco, etcétera, etcétera, pero una carga fundamental que es la genética, que es la que está en los genes y que implica que la información de esos genes nos va a dirigir la conformación de determinadas enzimas que son la llave de la ruptura de estos cadenas de alimentos y la posible absorción de forma correcta. ¿Y la podemos modificar? No. Nacemos con ella. Podemos modificar a nuestros padres, pero esto es más difícil y no tiene tanta tendencia. Sí, esto ya tendría que haber sido con anterioridad. Efectivamente. Y no hemos llegado a tiempo. Elegir a tus padres ahora todavía es complicado. No creo que lo consigamos científicamente, pero lo que sí que podemos conseguir es, conociendo cómo están nuestras enzimas, saber qué alimentos rompemos mejor y por tanto asimilamos mejor y por tanto nos sientan mejor. O sea, tú me vas a decir, ¿me permites que te trate de tú? Por supuesto. Tú vas a decir, me haces un estudio y me das, no comas aceitunas, que las aceitunas tú no debes comerlas, que te sientan fatal y te engordan. ¿Y yo me tengo que quedar sin comer aceitunas? No se trata de eliminar alimentos de la dieta, sino adecuar la dieta a tus rutas metabólicas más adecuadas y a tus necesidades desde el punto de vista nutricional. Nosotros no podemos dejar a la gente sin comer y hay determinados alimentos que de alguna manera son dañinos a la dieta que tú estás haciendo. No hablamos individualmente de aceitunas, o hablamos más de grupos alimentarios. Por ejemplo, proteínas, de hidratos, de lactosas, azúcares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes que, sin saber que son intolerantes a la lactosa, en su dieta toman quesos todas las noches. Y resulta que siempre están como inflamados, están gordos, pesan en exceso y simplemente con una corrección y dejar de comer quesos por las noches y tomar proteína, jamón, etcétera, etcétera, otros alimentos diferentes, pues han mejorado muchísimo su respuesta inmune, han mejorado muchísimo su peso, han mejorado muchísimo su calidad de vida en general. Y es un simple cambio de hábito, es decir, no es que no puedas tomar quesos, te puedes tomar un poquito de queso. Lo que no puedes es basar tu nutrición en cenar quesos todas las noches. Y esto se puede hacer con personas adultas y con niños, entiendo. Y se debería de hacer con niños desde el principio. Si somos conscientes, a todos los niños les hacemos una prueba en el talón, que es una prueba cuando nacen para saber si hay una enzima que está mal conformada. Y entonces ya sabemos que ese niño hay que tratarle, siendo de los niños azules, que tenemos que tratarles de una manera distinta. Es decir,
nosotros podemos saber perfectamente qué alimentos van a ser mejor tolerados o peor tolerados por las personas. Si tú basas tu nutrición en unos alimentos que no te hacen daño a la hora de digerirlos, que los absorbes perfectamente y que los conviertes en energía y no los acumulas, porque como no los puedes degradar, los acumulas en sitios específicos. Donde se enquistan, por aquí, por la donde cadera. Cuesta más quitarlos, sí, además. Entonces, lo que ocurre es que tú te vas a encontrar mejor, la alimentación te va a sentar mejor, tu calidad de vida va a ser mejor y te vas a sentir mejor en términos generales ante la propia actividad diaria. No solamente que nos engorden, sino que en el estómago nos pueden caer mejor o peor. ¿También eso lo puedes averiguar con este estudio o no? No es un problema a nivel gástrico, es un problema a nivel intestinal. Principalmente, porque es donde se degradan los alimentos, donde actúan las enzimas y donde se rompen para ser absorbidos. Generalmente, este tipo de alteraciones que te puedo decir que están en muchísima gente, en muchísimas personas, hay una prevalencia de intolerantes a la lactosa en España del 35%. De los cuales están diagnosticados nada más que el 20%. Es decir, el 20% de los 35% están diagnosticados, los demás no lo saben. ¿Qué quiere decir esto? Que un vaso de leche o muchísimos alimentos que tomamos que están hechos con lactosa, con gluten, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, el gluten es otro elemento muy importante. Hay gente que el gluten les está muy bien, hay gente que el gluten les está fatal. Entonces, el hecho de eliminar estos alimentos de tu dieta, o por lo menos reducirlos, no se trata de eliminarlos, no se trata de no te puedas comer una galleta con lactosa un día. No pasa nada porque te tomes un día. Lo vas a notar. Pero lo que no puedes es conformar una dieta en tomar lactosa en distintos alimentos en distintas partes del día. Con eso lo que consigues es tener un intestino inflamado porque no es capaz de absorber la lactosa, porque se irrita la membrana intestinal. La membrana intestinal es un órgano tremendamente grande que está muy plegadito en el estómago y que cuando lo irritamos nos genera una sensación de plenitud absoluta y nos hincha. Si constantemente estamos tomando lactosa porque no lo sabemos, estás constantemente inflamado. Estás constantemente hinchado. Si tú reduces la ingesta de lactosa, lo único que ocurre es que te desinflamas, te empiezas a sentir bien y la alimentación va a ser igual, porque puedes tomar los hidratos de carbono, al fin y al cabo la lactosa es un hidrato de carbono, vas a tomar los hidratos de carbono por otra vía alimentaria, puedes tomar azúcar, puedes tomar otros muchos elementos, pan, etcétera, etcétera, que no contienen lactosa, que son hidratos de carbono. ¿Y este estudio cómo se hace? ¿Un análisis de sangre? No, es una muestra de la mucosa. Nosotros necesitamos una célula de tu cuerpo para poder leer tus genes. Una vez que conocemos los genes y sabemos dónde están los polimorfismos que conforman la enzima concreta que rompe la lactosa, que es la lactasa, sabemos dónde está, miramos dónde está y la leemos. Y tiene que tener un código. Si ese código no es el correcto, esa enzima se conforma de manera anómala, es deficitaria, no es activa. ¿Qué ocurre? Que no rompe la lactosa. Al no romperse la lactosa, que es un paquete grande, intenta pasar la membrana intestinal, no puede, la irrita, luego se procesa en gases y nos genera una inflamación intestinal y un deterioro de nuestra calidad de vida en general. He puesto el ejemplo de la lactosa, pero ya os digo, me valen las grasas, me valen los hidratos de carbono, me vale la fructosa, me vale el gluten y un montón. Nosotros, los lípidos, ¿no? Los lípidos, hay muchos lípidos distintos y los estudiamos. Estudiamos los saturados, los insaturados y los poliinsaturados. Entonces, es tan sencillo como que cogemos una muestra de la mucosa bucal con un bastoncito y de ahí cogemos varias células de tu mucosa bucal que no tienen ningún daño ni hay nada agresivo. Eso nos llevamos al laboratorio, cortamos esas cadenas, sacamos el ADN, lo cogemos de la mucosa bucal, lo podríamos coger del pelo, pero en el pelo hay queratinas, hay otra serie de cosas que son más difíciles de quitar. Por eso vamos a la mucosa bucal. De la mucosa bucal limpiamos, sacamos los genes, leemos los polimorfismos y te damos un abanico completo de todas las rutas metabólicas como las tienes. Y es pues intentar buscar el camino de los alimentos adecuado a esa ruta metabólica que nosotros hemos encontrado que te funciona mejor o peor. Es decir, vamos a elegir el camino o los alimentos que mejor te sientan para tu alimentación. ¿Y eso qué va a conseguir? Primero, que pierdas peso. ¿Por qué? Porque no vas a acumular alimentos, los vas a convertir en energía. Entonces es mucho más sencillo perder peso. De alguna manera las dietas hoy por hoy, si no tienen una base genética, no tienen mucho sentido científico hoy. Ya. ¿Me explico? ¿Por qué? Sí. Porque yo te puedo quitar el pan, pero a lo mejor no es el pan lo que te está engordando, te están engordando las grasas y lo que te tengo que quitar es las hamburguesas.
Bueno, las hamburguesas casi siempre habría que quitarlas, ¿no? Quiero decir, depende de qué hamburguesa. Porque las grasas en general nos sientan mal a todos. Pero corremos mucho riesgo en ir a la consulta porque algo nos vas a quitar, ¿no? No, todo lo contrario. Seguro. Te vamos a enseñar a comer. Ya, eso sí. Te vamos a dar las dietas y además vas a aprender a comer y luego te va a gustar muchísimo más porque te vas a encontrar tan bien. Te encuentras bien, que eso es verdad. Que después tú misma vas a ir seleccionando los alimentos. Y si un día te quieres dar un capricho y te hemos quitado las grasas, pues te vas a comer un jamón excelente, pero le vas a quitar lo blanco. ¿A qué no te importa? No. Pues Pues se lo quita ya. Entonces No. se puede aprender a ¿Y en comer. qué momento se te ocurre hacer este estudio? ¿Por qué piensas en ello? ¿Sabías que a través de las células madre podías averiguar esto? No es, las células madre es medicina regenerativa. Estamos hablando de genética y a partir del estudio del genoma humano. El genoma humano en el 2008 se descubre, ya podemos leer todos los genes que tenemos. Entonces es simplemente una aplicación de una investigación mundial y de unos datos científicos que han aparecido ahora, que lo que hemos conseguido es aplicarlos al beneficio y a la calidad de vida de las personas. Pero no lo hace demasiada gente esto. Sí, ya cada vez más. ¿Sí? Es decir, ya se puede buscar, ya se puede encontrar. En CRES lo hacemos desde hace ya 5 años. ¿CRES es tu clínica? Es mi clínica. ¿Dónde está tu clínica? Pues mira, estamos en Madrid, en Eduardo Dato, estamos en Valencia, estamos en Zaragoza, estamos en Palma de Mallorca, estamos en Bilbao. Es decir, estos estudios genéticos los tenemos diversificados. Hay muchos colegios que nos mandan a sus niños para que les hagamos estudios porque son niños que no toleran bien las comidas y no saben por qué. Y simplemente con un estudio genético le decimos, oye, es que este niño no puede tomar lactosa, o no puede tomar gluten, o no puede tomar fruta, porque la fructosa le sienta fatal. Me parece muy interesante empezar desde que eres pequeño, ¿no? Sí, hay colegios que se están iniciando en eso. Es una forma de educar en eso, ¿no? Lo que pasa es que de una forma, digamos, puntual, es decir, no se hace sistemáticamente a los niños. ¿Por qué? Porque es un problema también para el colegio, es decir, hay que empezar a diferenciar mucho las dietas. Ya hay muchos colegios que tienen dietas sin gluten, porque es obligatorio, sí. Y dietas sin lactosa, los hay, pero menos porque es menos dañino. O sea, tú tomas lactosa y te inflas, pero no te pasa nada. Al gluten hay relaciones que incluso llegan a ser alérgicas en algunos casos. Pero son grasas, son, ya te digo, fructosa. Nosotros vemos la tendencia a la obesidad, es decir, a que tú metabolices mejor determinados principios activos y los consumas o no los consumas y los acumules. Evaluamos a partir de todos estos polimorfismos genéticos la respuesta que va a dar tu cuerpo a determinados elementos y componemos hacemos una propuesta de cambio de hábitos nutricionales. Y no se nota, o sea, en estos últimos años, o sea, hay estudios de que de repente hay muchísima gente que es intolerante a algo. O sea, se habla, está ahí en las redes sociales, el tema de los transgénicos, de alimentos que están manipulados, ¿sabes? El trigo, se habla de que bueno, que nos está haciendo mucho daño, la leche de vaca que está adulterada y entonces esa adulteración en los alimentos pues a lo mejor también no es que tú lo tengas escrito en tus genes que te va a sentar mal el colacao, sino que en el colacao echan evidentemente. Vamos a sustancias ver, que... la leche, me has puesto el ejemplo de la leche y es un ejemplo muy válido. Es decir, la leche es un alimento estupendo para las terneras, para los terneros, es decir, no está hecha para los humanos. Es decir, la fracción grasa de la leche es una fracción grasa diseñada para un animal específico concreto que es un rumiante. Entonces, la grasa de la leche no es buena para nosotros. Por eso se hacen las leches maternizadas para los niños. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque tiene un componente de grasas diferente. Son grasas saturadas que a nosotros no nos sientan bien. Y por tanto, no voy a decir con esto que la leche sea un alimento insano, porque tiene muchísimas vitaminas y muchísimos componentes que son necesarios. Pero la grasa es una grasa que para nosotros no es la más sana. En muchas leches hoy funcionales que se quita esta grasa y se le pone otra más adecuada con omega 3, etcétera, etcétera, que es más natural para nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tomemos leche? No pasa nada. O sea, es bueno tomar leche, siempre y cuando no seas intolerante a la lactosa y te siente bien. Si eres intolerante a la lactosa o a la proteína de la leche, que es la caseína, que también es muy alergénica y te pueda producir. En cuanto a lo que me decías antes de que ahora se están descubriendo muchas intolerancias, lo podemos mirar de distintas maneras. Es decir, es verdad que los alimentos muy procesados tienen una serie de inconvenientes, o manipulados genéticamente tienen una serie de inconvenientes porque son alimentos que no estamos acostumbrados históricamente. Nuestro cuerpo no está preparado para consumir una modificación genética de un grano que en vez de tener la glucosa en monómeros la tiene en trímeros. Y esa es la modificación genética que hace que no lo digeramos correctamente, porque no tenemos las enzimas de corte para estos alimentos. Pero lo que llamamos intolerancias, hasta ahora
son intolerancias de origen inmunitario. Es decir, hay épocas de tu vida que tienes el sistema inmunitario alterado por estrés, por falta de sueño, por una serie de cosas que te salen herpes, que te salen granos, tu sistema inmunitario se ha reducido y entonces eres más intolerante a determinadas cosas. Es decir, tu sistema inmunitario lo rechaza. Ya. Pero eso es temporal. Eso se puede ver en sangre. Pero te va a durar 6 meses, porque a los 6 meses va a cambiar tu sistema inmunitario y a lo mejor la respuesta al tomate ya no es anómala, ya es normal. Entonces tendrías que estar mirándote cada X tiempo. Sin embargo, la genética, como bien decías antes, no se cambia, es de toda la vida. Si tú no rompes la lactosa cuando eres pequeño, no la vas a romper nunca. Ajá. ¿Me explico? Y en el momento que vamos a tu consulta, nos estudias y nos enseñas a cuidarnos, a comer, no solo para adelgazar, sino para tener más salud. ¿Tenemos que seguir después una periodicidad contigo o ya somos libres? Primero te tenemos que introducir un cambio de hábito nutricional. ¿De acuerdo? Con eso ya contamos, sí. Es decir, te enseñamos a comer. ¿Sí? Es decir, esto te sienta mal. Y tú lo vas a aprender por ti misma, porque cuando empieces a comer bien al mes vas a venir a darnos unos besos. Sí. Es muy habitual. Gracias, que me habéis hecho otra habitual, mujer, que es verdad nueva. que me encuentro muchísimo mejor, que he perdido el peso, y además es que me encuentro mejor, duermo mejor, me levanto mejor por las mañanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y he perdido peso sin recuperarlo. Y además comiendo más sanamente. A partir de ahí, tú no nos necesitas más. Lo que sí te vamos a enseñar es a que utilices complementos dietéticos adecuados a los alimentos que no estás ingestando. Vitamínicos. Vitaminas, omega 3, calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y si además te sales un poco de tratamiento, si es conveniente que seas conscientes, oye, esta noche tenía queso en un cóctel y me he tomado 3 canapés de queso. Pues no pasa nada. Es decir, te vas a encontrar mal una noche, no vas a hacer una buena digestión, pero si tú luego sigues con tus hábitos normales, recuperas tu estado. No nos castigas. Sí, no os castigamos y todo lo contrario. Os aceptamos que vengáis a vernos cuando queráis. Y luego además, pues bueno, en estos casos tenemos otras cosas, como hablabas antes, de la medicina regenerativa, que en los centros CRES somos los primeros que estamos aplicando tratamientos con células madre, que es otra tecnología absolutamente revolucionaria y que va a revolucionar el mundo de la medicina porque ya lo está haciendo, de hecho, porque es la medicina que viene a futuro. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, las aplicaciones... Las células madre. Las células madre son las encargadas de que seamos jóvenes. ¿Aplicadas en dónde? Aplicadas en los pelos, aplicadas en las articulaciones, aplicadas capilar. En la piel. Mira, las células madre son las encargadas de que nuestras células no envejezcan. Son el tejido reparador. O sea, que tú vas a ser el que va a inventar la juventud eterna. Estamos trabajando en ello. No sabes cómo me alegro de conocerte. Estamos trabajando en ello. Estoy encantada. Somos tendencia. Por eso estás aquí, porque eres tendencia. Claro. Y ahora te quiero hacer una pregunta un poco delicada, sí, claro. Juan Carlos. Que llevo yo aquí pensando, porque quiero ir. Baratísimo. Baratísimo. Los dineritos. Esa queríamos preguntar. Mira, el test genético que nosotros hacemos está basado en 26 polimorfismos. Estamos utilizando una tecnología. 26 polimorfismos quiere decir que leemos 26 enzimas. ¿A cuánto vale la cosas que la te pueden enzima? sentar mal. 26, no. No divido tan rápido, pero cuesta 300 euros. 300 euros. O sea, la enzima Me vale... Ana, nos ha puesto ¿Lo habéis oído? Sí, Muy bien. sí, le hemos oído. Ahí Samuel, que ha estado atento. Está ahí. 300 euros. 300 eurillos, porque eso no es nada. Eurillos. Hombre, hablando de última tecnología, hablando de un informe como el que te damos, que es el libro de Petete a futuro, es decir, aquí te decimos todo lo que tienes que hacer. Por si se te olvida, te lo tienes ahí. Lo tienes que tener en la mesilla de noche y leerlo todos los días un poquito. Vale. Para reforzarte. A mí me gusta esto por lo de conocerse a sí mismo. A ver. Que como te has encontrado tú a ti misma en el camino de Santiago, sí, ahora ya pero Juan lo Carlos... luego, Sí, ahora Juan Carlos te va a descubrir encima por dentro el sistema por dentro, genético. Vamos. El ADN. Tú sí que vas a ser una mujer nueva el mes que viene. Bueno, ya te digo. Ya he venido bastante nueva. Se la ve, o sea, no se me la ves. ve. Pero ahora ya con Juan Carlos Lo siento aquí, para la gente que no la pueda ver, pero se la ve estupenda. Uy, sí, ya he puesto una foto en el Instagram. Sí, que a mí, Que como por siempre, cierto, a mí me sacan la más fea. Estrenamos Instagram. Que... El último grito. Señoras, señores, el último grito tiene Instagram. Oh, yeah. Queremos que nos digan ahí lo que piensan. Que nos dan aplaudir. Bien. Pero espérate, Samuel. que tenemos en el estudio, gente. Vamos a decir que nos aplaudan. Que nos aplaudan de verdad en directo. ¡Cómo me gusta! Juan Carlos es que ha venido muy bien acompañado de 3 señoras estupendas que creo que ya han hecho el estudio genético. Yo para mí que se la Las siguientes vamos a ser nosotras. Os estamos esperando. Yo pido para Reyes.
Y seguro que nuestras oyentes y nuestros oyentes, porque para los hombres también es Por supuesto. Sí, claro. factible. Vamos a Y los nuestros pobres hombres. y niños. nuestros niños. Seguro que también Efectivamente. lo van a hacer. Yo creo que es muy interesante este camino que tú has emprendido y que es muy saludable, ¿no? Porque ahora es tendencia, cuidarse es tendencia, Ya era hora. estar sano. Sí, efectivamente. Ya era hora. Yo vengo de Estados Unidos, hoy mismo he llegado, y ya no hay tantos gordos, ya se lo han tomado también un poquito en serio. serio? Sí, ahora ya es Hombre, tendencia a comer salud. comida orgánica, cuidarse, tener Pero claro, una tú vienes dieta de la ciudad donde más importante es la imagen, es Nueva York. Quiero decir, Claro. si tú te vas a Estados Vete, A Unidos, nuestra radio. No, no, por claro. Kansas Pero o por algún sitio sitio. tienen siguen que empezar. exactamente igual. Sí, pero empiezan por algún sitio cuando Mi hija empiezan. estuvo en California el verano pasado, que por cierto se casó en Las Vegas, está un poco zumbado, pero no sigue con él. Bueno, es que está Hombre, en puede el ser un caso, hábito ¿no? saludable Pero vamos, el casarse en caso Las es que Vegas. allí en California había gordos. ¿Que se No, casó no. tu hija? Sí, en Las Vegas. Perdón, Pero eso lo cuento luego después fuera Sí, del micro. es otro Sí, día. mejor no. Vamos a dejarlo. Sí, Vamos a dejar déjalo, excentricidades esto, sí. tendenciosas para otro día. Esto, ¿no? Sí, casarse en Las Vegas. Juan Carlos, ¿te quedas con nosotros a lo largo del Me quedo programa con por vosotros si lo que en necesitéis. algún otro momento necesitamos tu experiencia, que me parece No, bueno, y que interesantísima? queremos ¿Te ha también gustado? saber Por supuesto. ¿Te ha gustado? Por supuesto. lo que él piensa. Nos tienes que venir a contar otro día, no hoy porque ya si no se nos hace demasiada El elixir de la juventud. Exacto. Las células madres. Eso Sí. es. Y el tema del pelo, que ahora mismo empieza el Sí. otoño y Eso se es cae maravilloso. mucho. Sí. Esto cuando empiece octubre ya, que es cuando ya se cae, aparte del pelo, se cae todo, ya nos lo vienes a... Efectivamente. nos Se lo cae el vienes a- moreno. nos lo vienes a proteger un poquito, Yo creo que ¿te está parece? está todo, además, absolutamente organizado, porque empieza el invierno, se caen las cosas y te pones abrigos, con lo cual se nota menos. No, se nota, sí, se nota un poquito Yo menos. creo que por eso el invierno es más frío, sí. Sí. Va a ser que sí. Quédate con nosotros, Juan Carlos, por Perfecto. favor. Oye, y digo yo, porque no pone exactamente la fecha, todavía no la tienen. ¿No tenemos entonces- fecha de la boda? No. Bueno, pero como a Belén seguro que la invitan. Pero yo creo, Tamara Falcó estará ya seguro. estará buscando vestido. Sí. Ah, pues el miércoles que viene podemos hablar de novias. Sí, de pero- tendencias de novias. Ay, El miércoles bueno. que viene o el siguiente hablamos Sí. de tendencias de novias. ¿Qué os Efectivamente, parece? nos parece Sí, perfecto. Sí, yo sé además quién va a venir a hablar de eso. Sí, Icono del tenemos lifestyle nuestro- de boda. Sí, sí, sí. Nuestro sí. diseñador de cabecera de Por novias, Exacto. supuesto. Sí. Manuel de Vivar. Bueno, pero sigamos con la hermanísima. Sí. La hermanísima te refieres a hoy que estoy viendo el de los ojos bizcos. Qué susto me he pegado. Que no, que de esto no vamos a hablar, que no No. nos da tiempo. Vamos que a quedan hablar 10 minutos. de 5. la hermanísima te refieres a la A Tamara. A Tamara. Que Tamara tiene un Falcó. problema, ¿no, Juan Carlos? Tamara tiene un problema de tiroide, ¿no? Sí. Que la hace engordar. Sí. ¿Ese problema, por ejemplo, se podría resolver en tu clínica? Vamos a ver, el problema de tiroides se manifiesta de dos maneras, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hipotiroidismo es la falta de hormonas tiroideas por un mal funcionamiento del tiroides en sangre. Y eso hace que tu metabolismo se ralentice y que engordes. Se regula perfectamente desde un médico endocrino. Es decir, hay unos medicamentos específicos para los tratamientos, pero tienen que estar en manos de un endocrino. Pero es un problema que tiene una prevalencia muy importante en la población, hay mucha gente que lo tiene, Ajá. y que es fácil de tratar. Es decir, no podemos hablar de que sea algo gravísimo para la calidad de vida, porque hoy en día los hipotiroideos y los hipertiroideos están perfectamente tratados. ¿Y entonces por qué esta chica lleva ya tanto tiempo sin podérselo tratar y engordando tanto como ha engordado en estos últimos Bueno, años? la noticia de hoy era que ha hecho 9 días de ayuno y mucho Sí, ejercicio eso. y por eso ha adelgazado. Sí, claro, pero así adelgazo yo también. En fin, Hombre, es un para las personas que no se lo tratan farmacológicamente, y todos Sí. somos un poco reacios a los tratamientos farmacológicos, intentamos hacerlo con dietas, pero desde luego estar 7 días sin comer no es 9 días sin comer no es la mejor No. dieta. Pero tú como farmacéutico Es poco sano. recomiendas tratarlo Es poco farmacéuticamente. Claro, es que es un médico endocrino que sepa perfectamente, que lo saben todos, porque están muy bien informados, cuál es el origen. Con un simple análisis sabes los niveles de hormonas que tienes en sangre, diagnosticas este hipertiroidismo o este hipotiroidismo en este caso, y lo tratas farmacológicamente y regulas perfectamente el contenido de hormonas en sangre. Es sencillo. Porque ¿a ti qué te parece más mona, Tamara? ¿Con kilitos o sin kilitos? A mí me suele gustar tener los kilos justos. Justos. Sí, ni mucho ni poco. Exactamente, porque es que si no parece que vamos Bueno, a echar a ahora volar. ahora Sí, está, esa- no está tan delgada como era ella, Sí. ni está tan gordita como Está- se puso hace unos meses, está en un término medio, está bien, está guapa, además que es una chica muy guapa ella, o sea que tampoco... ¿Cuál es la talla perfecta, Juan Carlos, para una mujer?
Hombre, nosotros lo definimos por el índice de masa corporal. Exacto. Y la altura. Pero Claro, más o menos. Y todo esto, depende. ¿no? Hombre, va en gustos. La tendencia es tener unos Muy poquitos kilos menos. Más increíble. Unos poquitos kilos menos. Yo siempre digo una cosa, cada vez que tengo que hablar en público, en conferencias externas. ¿A qué no vemos viejos gordos? Es ¿Vosotras verdad, es muy conocéis difícil. viejos gordos? No, Anda, normalmente. mira, Señores qué buena- mayores o gordos. qué buena ¿Vosotras pregunta. sabíais que la última generación respecto de la anterior vivimos 15 años más que nuestros padres? Sí, sí, eso sí, Sí. sin duda. Y no llegamos a mayores si tenemos exceso de peso, Ajá. porque nuestros sistemas fisiológicos Por eso no vemos, funcionan porque se mucho mueren peor. antes. Exactamente. Coño. Sí. Exacto, no hay viejos gordos. Daros cuenta que no hay viejos Me gordos. has dejado impresionada. Ya. Hombre, que Como algunos. La la excepción canción que siempre hemos tiene que oído, existir. la canción que hemos oído de Somewhere Over the Rainbow es de Ismael, que Sí. murió precisamente porque era obeso y murió de un infarto al corazón. Hombre. Sí. Que Claro, era los- Y el obeso hermano este también. hombre Y el es una hermano manera también. muy bonita de decirlo. Era Bueno. muy obeso. Sí, O sea, una cosa obesidad cero. mórbida. Exacto. Sí, Ya. sí, Una tenía palabra una que es obesidad tenebrosa, mórbida. ¿verdad? Pero que Tenebrosa. murió Mórbida. súper Pero jovencito. qué problema en la vida, esa obesidad mórbida. Es un problema. La verdad es que la gente que coge peso y comiendo poco coge peso es una desregulación hormonal. Habitualmente que se debe tratar exclusivamente desde o un estudio genético para saber qué es lo que te está engordando o un problema hormonal que lo desregula un endocrino, un médico especializado en endocrinología. Ujú. Clínicas CRES. Sí. Para ir a ver a Clínicas Juan Carlos La tendencia. y que les resuelva a ustedes todos la Sí. tendencia. Que La nos resuelva tendencia. la vida. Y tienen En Facebook, y Libertad tienen Twitter FM. y tienen todo. Y nosotras tenemos Instagram. Exacto. Ah, y tenemos Instagram, Eva. Nuevo, ¿Cómo sí. es? Sí, el último grito. Arroba el el- último grito. Sí, arroba el último grito. Bueno, Sí. Ay, la siento. Que nos vamos. Ay, sí. Que Ay, Samuel dice que nos vamos. que Y dice- es sí, el pero que manda cuando- aquí es Samuel. Cuando nos pone esta canción ya... Y luego el otoño eres Power, del Corte Inglés. Mira, ¿te gusta todo Qué rojo? bonito. Súper me mega encanta, tendencia. el spot Me del Corte encanta, Inglés. me encanta el spot. Y me tenemos encanta el que rojo. hacer un día una wishlist. Es otoño ¿Eso qué eres es? Power. Pues ¿Una por si qué? acaso alguien nos quiere regalar algo aquí y tal. Yo quiero unos botines rojos, ya lo digo. Pues a mí pero me para da eso igual el tienes que color. hay que dar los teléfonos. Bueno, así nos llaman ya un día. Es verdad, que si quieren venir con nosotras a las islas estas que vamos a comprar un par de ellas. Sí, las Que de, nos llamen las de 90.000 al- y 80.000. Esas. No, y de las caras, ya verás. Al 91 575 7798. Apúnteselo para llamarnos el miércoles que viene porque Claro. este ya no va a poder. Claro. Nos tenemos que ir, que No, pero Samuel pueden escuchar el podcast. Que lo suben. también el podcast. Que nos vamos. Que nos vamos a Yo Aubillos el miércoles que viene. Te espero, Eva Robles, Vale. el miércoles que viene, Vale. todas juntas. Una servidora, Belén Quijada, se despide desde Libertad FM. Y Juan Carlos, Gracias. adiós. Gracias, adiós.